buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy, esta mañana tan bonita y tan soleada en este espacio, en esta biblioteca de la Unidad Académica Preparatoria número 13. Gracias por su presencia a todos los trabajadores administrativos y al personal que nos acompaña el día de hoy en esta presentación de planilla de Frente de Base 2012-2016 del candidato Luis Manuel Hernández Escobedo, que estará contendiendo en este periodo electoral como secretario general, buscando ese puesto. De igual forma agradecemos a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Espinosa, director de esta unidad académica. Bienvenido y muchas gracias por Asimismo, agradecemos la presencia de Jorge Enrique Navarrete Solano, que es el delegado sindical de la unidad académica. Y bueno, también contamos con la presencia de Luis Manuel Hernández Escobedo, candidato a secretario general por la planilla Frente de Base 2012-2016. Y a continuación, le concedo el uso de la palabra al ingeniero Francisco Javier Espinosa Rodríguez para que nos dé su mensaje de bienvenida. Adelante. Sí, ¿verdad? Familia. Buenos días, más que nada. Bienvenidos todos las personalidades administrativas, trabajadores administrativos del sindicato, hermanos, prácticamente, que acompañan en la campaña al líder, al gran amigo, a una persona que ha luchado tanto por los beneficios de todos los trabajadores y por ende de la propia universidad. Bienvenido seas, esta es tu casa, siempre eres bien recibido. Además el mensaje, no mío personal, es de todo el sentido de los propios compañeros, de los trabajadores, que dice ahí, en todos lados eres bienvenido, pero en Prepa 13 eres bien querido, ¿verdad? Es el sentir de los propios compañeros, básicamente por los beneficios que les has brindado en tu estancia como representante del sindicato del CETUAN. Entonces, yo creo que independientemente de todo esto, la presencia, el esfuerzo, el seguimiento que se te hizo es por lo que sienten, por su líder y por la persona que han depositado toda su confianza, porque creen que van a lograr los mejores beneficios para ellos y por ende para la propia universidad. Bienvenido seas, ¿verdad? Y ojalá que no sea la primera ni la última de estas veces, ojalá que siempre sea oportuno venir para platicar con los trabajadores, para ver las necesidades que se tienen y sobre todo estar en contacto con ellos y pues des presencia con tu trabajo, con tu labor en esta escuela, donde también, no simplemente por los trabajadores, eres querido también por muchos trabajadores académicos de esta propia unidad académica. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, director, por sus palabras, por su mensaje de calidez y de bienvenida. Y a continuación le concedo el uso de la palabra ahora al delegado sindical Jorge Enrique Navarrete Solano. Adelante. Buenos días, compañeros. El día de hoy es un doble privilegio el que está a mi cargo. Por el honor tengo el gusto de contar con la presencia de nuestro compañero, el ciudadano Luis Manuel Hernández Escobedo. Además de ser portavoz de mis compañeros, para hacerles saber que el personal administrativo de la Unidad Académica Preparatoria número 13 lo apoyamos categóricamente su compañía reelección a la Secretaría General de nuestro sindicato, porque en todos lados está bien usted bienvenido, pero en la Preparatoria 13 además usted es bien querido, como dicen nuestras tarjetas. Agradecemos de todos mis compañeros las firmas de que tienen nuestro cordial y más sincero apoyo. No, pues muchas gracias. Y adelante, compañeros, un aplauso. Bien, después de esta muestra de afecto y sobre todo de apoyo que seguramente hace al equipo sentirse como en familia, le doy el uso
uso de la palabra a Luis Manuel Hernández Escobedo, candidato a secretario general por la planilla Frente de Base 2012-2016. Buenos días. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que estas cosas que ocurren de repente se convierten en un aliciente que nos motiva para recordar que somos gente con sentimientos. Cierto que es mucho bregar en el trabajo sindical en la universidad, pero también es cierto que pues no pierde uno la sensibilidad, y más con los años, de ver cómo, aun cuando el relevo generacional aquí está, existe una pertenencia muy marcada de los que somos universitarios. Yo, qué bueno que tengo la oportunidad de ser frente a ustedes, pues ese sujeto que conocen de toda la vida. Yo qué les puedo platicar, que no sean cosas que han sido tema durante los últimos 33 años de nuestro trabajo. No les puedo venir a decir que me tocó la varita mágica y que yo me volví virtuoso, ¿no? Eso sería falso. Vengo a decirles que estamos aquí para hacer algunas reflexiones sobre lo que significa, pues, el que hoy seamos una universidad, un sindicato, con el respeto y el reconocimiento de la sociedad, que al último es a la que nos debemos. Vengo a reflexionar con ustedes algunas cosas que han sido tema de discusión en el sindicato en estos últimos 4 años, o en los últimos 10 años, o en los últimos 30 años, y cómo hemos venido con la unidad y la fuerza que esto significa construyendo un documento regulador de nuestras actividades laborales que, bueno, es para presumir. Yo no tengo duda que es el mejor y más bondadoso de este país. Y también a reflexionar con ustedes qué es lo que vislumbramos en estos tiempos, quienes por el inexorable paso de los años, pues podemos hacer una proyección retrospectiva de todo lo que ha ocurrido en nuestra universidad, en nuestro transitar por ella, pero también qué nos depara el futuro con jóvenes que hoy son una parte muy importante, un porcentaje muy alto de la plantilla, pero que además ya no llegaron como llegamos muchos de nosotros a nuestras épocas. Simplemente el afán, primero por las limitantes que daba la condición de contratación, y segundo porque había nomás el interés formal de encontrar un empleo. Esa circunstancia todavía se puede seguir dando, pero hoy quien va y lo enfrenta en su gran mayoría es gente, al menos de los hijos o las familias de sus compañeros trabajadores, es gente con herramientas y con saberes totalmente diferentes. Hoy traen con qué, y sobre todo que son en su gran mayoría gente joven que va a ser la obligada a preservar lo que ha sido el producto del esfuerzo de muchos y de muchas, que van a tener que aplicar sus capacidades para mejorar las condiciones cada vez más del binomio universidad-trabajadores. Porque el sindicato es tan grande como son grandes sus agremiados. La universidad tiene otra diferente condición porque tiene la obligación natural de articular las acciones de 3 sectores totalmente diferenciados por la función, mas no diferenciados por el sentido, por la misma. Quienes somos responsables de las actividades objetivas de la universidad, pues creo que estamos en una condición de, con la vista al frente, decir, hemos demostrado en los últimos 24 años que no hemos tenido necesidad de hacer una huelga o un paro más allá de 24 horas para avanzar en nuestras metas. Ahí está. Estaba viendo yo la estadística y veo pues que la preparatoria 13 se nos ha rezagado un poco en los tiempos concretos. Y eso es algo que
pues debe ser nuestra obligación permanente de estar al pendiente y que, pues como lo proyectamos desde la creación del fondo de pensiones, pues vamos por... La universidad nos retrasó un tanto los dictámenes este año, porque pues había la incertidumbre primero de la lana que me no pagó el año pasado, y luego venía el Día del Maestro y entonces hubo necesidad en diciembre de recurrir a algunos financiamientos bancarios, y luego viene el Día del Maestro, que es pesadito, pues también había esa necesidad, y entonces por eso estaban. Uno entiende, porque es una de las cosas que he dicho toda la vida. ¿Para qué quieres un contrato colectivo? Porque a veces es extraterrestre, pues tiene cosas que son incumplidas. Que si tu universidad o tu patrón o tu fuente de trabajo tú la desapareces. Entonces, aceptamos esto y apenas la quincena pasada empezó a dictar. Creo que vamos a seguir avanzando en esas solicitudes sentidas, pero además de equipos más de todos ustedes, ¿no? Para que estén tranquilos en ese sentido. Pero sí, creo que más allá de estar retrasados o retrasaditos, no es algo que tampoco estén que mal. Miren, aquí en el 2008, cuando empezó este periodo, había 27 compañeros de base, ahora hay 35. Hay 4 de póliza en 2008 y solamente. Pero además nada más tenían 5 tiempos completos, hoy tienen 17. Y si hablamos de estadísticas, luego hacen hocicote a los que luego quieren impresionar por eso. ¿Saben cuánto significa el 17? Pues el 200.001% que hemos incrementado los tiempos completos. La verdad que si son 35 nos falta la mitad y hay que atorarlo. ¿Para qué andamos? Es que aquí ya creció en el 200% los tiempos completos. Pues sí, el 200 de 1 es 2. Mejor lo que debemos discutir es que el 100 del 100 es el 100. Y punto. Ese es el compromiso que venimos a hacer. No hablar de nuestras vidas. Creo pues que esto nos va a permitir avanzar así. Hay cosas que sí quiero reflexionar con ustedes porque nos han traído a la memoria algunos comentarios y cosas que hacen por ahí. De repente uno es cuestionado ni siquiera de frente por quienes son disidencia, ni siquiera hasta externa del sindicato, porque luego se va. No, el cuestionamiento que los medios de comunicación hacen a través de las redes sociales o a través de los propios medios electrónicos de comunicación, donde hablan, pues no se harta, ¿qué lo motiva para andar ahí? Yo contesto que en los últimos 33 años no he hecho otra cosa más que ser secretario general de salud. En la universidad esa ha sido mi chamba, y que si ando casi en los 60 años de edad, donde ya la ley me dice que puedo irme a pensionar por cesantía en edad avanzada, bueno, pues solamente que ustedes no quieran que yo sea secretario general, seré cesante para ir a pensionar. Pero no es el asunto es que yo les decía a los compañeros periodistas estos que la motivación es algo que nació desde hace 35 años, cuando nuestro glorioso Cetuán vio la luz, y que ahí siempre hemos estado planteando que las percepciones que tienen algunas gentes de la sociedad que no han estado inmersas en actividades sindicales, que no han tenido un empleo formal, amas de casa, comerciantes, gentes de oficio o gentes profesionales que se dedican al ejercicio propio de manera privada, pues ellos tienen la percepción, y mucha gente que ha tenido experiencias graves, trabajadores que han estado de repente sindicalizados sin conocer a sus dirigentes siquiera. Todo eso ha generado una percepción, y entonces cuando se habla de sindicato, luego se habla de sindicato corrupción, sindicato corporativismo, sindicato control. Y entonces eso es más que el resultado de la manera en que los poderes han prostituido a los sindicatos, no a los dirigentes sindicales. Es decir, desde los años 40, 50 que se empezaron a formar las organizaciones
sindicales en este país de una manera más formal, porque la ley del seguro social, la ley del trabajo dio vida en 1948. Y entonces ya empezaron a organizarse, y entonces el sector obrero del partido del Estado. Cuando los sindicatos tienen una razón diferente de ser. Los sindicatos no nacieron para ser entes políticos. Las personas somos las que somos entes políticos. Los sindicatos no nacieron para hacer del caldo gordo a un grupo de poder. Los sindicatos nacieron para reivindicar derechos solamente. En 1853 las costureras de Nueva York las incineraron adentro de su taller porque tenían una huelga de brazos caídos. Es decir, hoy no trabajamos y ni siquiera pedían más sueldo, solamente que la jornada se rebajara de 16 a 12 horas. A mediados del propio siglo XVIII, en Chicago, que es el referente que todos conocemos, los mártires, por ahí en el 67, tuvieron que ofrendar su vida en la lucha y la defensa de la dignificación de su trabajo. Acá en México, el antecedente más importante que tenemos es en 1905, los hermanos Elías en la textilera de Bellavista. Fueron los primeros hombres que organizaron una marcha de protesta ante la explotación de los empresarios extranjeros ingleses que les hacían trabajar jornadas de 12 y 16 horas con salarios de miseria. Esto inspiró a alguien que todos hemos oído mencionar, que se llama Esteban Bach Calderón, que fue un nayarita preclaro, un general profesor también, que en Cananea fue el que motivó e instigó el movimiento de 1906. De ahí fue Río Blanco y vinieron otros movimientos de movilización y de huelga, sin tener ninguna norma que te permitiera decir es un derecho que tengo, porque desgraciadamente las leyes de reforma, la Constitución de 1867, pues no contemplaba de manera muy puntual los derechos de los trabajadores. Y hasta después del 1917, que el artículo 123 de la Constitución ya se diseña de una manera real, pues encontramos que ahí están los derechos de los trabajadores. Porque ustedes saben que entre los primeros 5 artículos de la Constitución están los derechos de cualquier ciudadano, pero los derechos de los trabajadores están en el artículo 123, que tiene 2 apartados, el A y el B. El A es donde están los trabajadores de pleno derecho, y el B es donde están los trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Y entonces esto genera otra condición y nacen los grandes sindicatos, que luego han sido utilizados o los utilizan para intereses nada relacionados con el derecho de los trabajadores. Y por aquellas épocas pues no había instituciones de educación superior, muchas. La UNAM, el POLI nacieron allá con don Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Pero aquí en la UDG también nació a finales del siglo pasado. Y entonces todos los estudiantes de secundaria pues tenían el impedimento de decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? La normal de maestros estaba, la escuela de enfermería para ser técnico en enfermería, una incipiente escuela de jurisprudencia donde tenías que estudiar 2 años aquí, 4 semestres y el resto en la UDG. Y entonces fue hasta cuando el doctor Gascón Mercado dijo, señores, es una necesidad imperante, cada día son menos los jóvenes que pueden irse a educar a otro lado, en función del encarecimiento de la vida y de las condiciones en que se estaban dando las cosas. Y convocó al pueblo de Mérida a crear una universidad. Y entonces se pone un patronato por construcción de la Ciudad de la Cultura, se empiezan a hacer movilizaciones, y hay un detalle muy importante que yo estoy comentando con los compañeros en esta ocasión, que no tenemos que echar arengas de otro tipo, que me parece que todos debemos saber y todos debemos de ponderar como algo importante. Yo hago una analogía, hago una comparación con las proporciones guardadas de lo que ocurrió en 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas convoca al pueblo a apoyar para indemnizar a las empresas extranjeras para que
petróleo fuera de los mexicanos. Pues aquí se hizo algo muy similar, vuelvo a repetir, con las proporciones guardadas, donde el gobernador Julián Gastón Mercado convoca al pueblo a apoyar a su institución y se les ocurre hacer un camino de plata. Desde aquí, desde la Moroloa hasta la Ciudad de la Cultura, una línea donde iba la gente y ponía su moneda. Que más allá de lo simbólico, más allá de lo cuantitativo, significa algo simbólico que no podemos olvidar. Y que eso nos debe hacer sentir, pues, que debemos mandar el mensaje a todos los universitarios, que la universidad no es de nadie, la universidad es de todos. La universidad es de la sociedad, es del pueblo, y bueno, nosotros ¿qué somos? Somos eso, pueblo y sociedad. Entonces todos nosotros tenemos esa condición que además nos convierte de repente en algo que nos lleva a tener una doble responsabilidad. Somos los custodios del patrimonio o de uno de los patrimonios más importantes de la sociedad. Y entonces, cuando nace nuestra universidad, como cualquier nueva institución o como cualquier nueva circunstancia, pues empieza a darse las convulsiones. De repente no deja de ser un ente de seres vivos, donde se genera la universalidad de las ideas, donde se debe respetar el pensamiento de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de la comunidad, donde no te impiden o no debieran impedirte tus derechos de manifestación, tu derecho de asociación, tu conducta en tanto no dañe, dijera la Constitución, a la moral y a las personas. Entonces, todo eso pues trajo consigo que grupos de poder externos, internos, pues empezaron. ¿Y a quienes llevaron al baile en la lucha fratricida? Pues a la comunidad. En este caso particular, yo no acepté nunca que dijeran que por el hilo más delgado, no. A los que necesariamente teníamos que pensar que la universidad era nuestra fuente de empleo real, porque en aquel tiempo el 80 o el 90% de los profesores pues tenían otro tipo de empleos o tener ejercicio libre de la profesión, porque la UANCE empezó con al menos el 40% de profesores normalistas que ya tenían su plaza, y médicos, abogados, y todos tenían quehaceres, pero los chambeadores, de ahí comíamos, de ahí vivíamos. Y entonces pues fuimos el pasto más fácil para instigar. Desde ahí aprendimos pues que esa máxima no tiene ningún pelo de inexacta, que es divide y vencerás. A esto aunado pues la condición del gran movimiento social que se daba en Latinoamérica en aquellas épocas, pues el día 30 de noviembre de 1974 nace el primer sindicato de la universidad, que se llamaba Estesur, nuestro glorioso Estesur. Y eso da cabida pues a que se den una serie de acciones que hoy pues a lo mejor no son la prioridad de nuestro sindicato, pero nunca dejarán de ser algo importante, que era el asunto pues de las rebeliones en Nicaragua, las rebeliones en toda Sudamérica y Centroamérica, y además los movimientos sociales, porque en ese tiempo del 68 para acá se crearon más de 50 universidades, no, dicho, estatales, eran como 20 universidades en el país. Y entonces pues la efervescencia estaba en grande, se convoca a crear un gran movimiento sindical universitario nacional, y entonces se crea el glorioso Estesur, que luego en las batallas internas pues nos cae al siguiente año o año y medio la autonomía, y entonces en el 75 se otorga la autonomía de la universidad, y esta obliga pues a denominar a los sindicatos estudiantiles. Y empieza pues ya, ahora sí, con su autonomía de la universidad, pues una capacidad de autogobierno novedosa, unos intereses encontrados entre algunos grupos al interior de la universidad y los poderes externos. Pero además el ingrediente más importante, pues la lucha solidaria con otros sindicatos, con otros países, que luego como todo degeneró pues en una actividad cotidiana.
No había mes en que no tuviéramos unos 3 paros de solidaridad porque los sandinistas tomaron León, ¿verdad? O que porque en China no sé qué. O sea, eran cosas que a todos nos emocionaban, nos gustaba, solidaridad con los amigos de Michoacán, etcétera, etcétera. Pero que al último se va convirtiendo en un problema al interior de la universidad y del sindicato, obviamente. ¿Por qué? Porque venían las protestas sentidas y reales de los que realmente querían estudiar. Oiga, no tenemos clases, no tenemos broncas. Aunado pues a esto, pues se vinieron las diferencias al interior ya en los años 75, 76, donde de plano empiezan las diferencias marcadas y en una acción precisamente derivada del temor que tenía el Estado ante el arribo del coronel Flores Julián al gobierno, pues despiden a 72 compañeros. Y entonces es un argumento de veras válido para luchar por él. Y esto empieza a generar una efervescencia total. Que en el 77 hizo crisis porque pues la discusión de las gentes de convicción doctrinaria, bueno, pues era blasfemo que gentes que tenían visiones más objetivas como nuestros pioneros, el maestro Cervantes, esas gentes, que decían no podemos pasarnos la vida peleando, vamos viendo por los compañeros despedidos y luego pues vemos lo demás. Es decir, él usaba una frase muy coloquial: no podemos limpiar el trasero a otros si lo tenemos sucio, pues vamos resolviendo nuestros líos. Se vino la diferencia, entonces esto tronó. Y entonces hicimos 2 vertientes en 1935. La del CETUAN, que los que seguimos a los señores, estos pioneros de la universidad, no el sindicato. Bueno, del sindicalismo también, porque el maestro Cervantes y Salvador Villera fueron los primeros dirigentes. Sino que crea la otra vertiente del SUNTUAN. Y entonces pues somos las 2 vertientes derivadas de nuestro glorioso sindicato estatal. Y en un día 28 de julio pues nace el SUNTUAN. Fue en 1977, pero aún con eso decíamos, ¿y ahora qué? No tenemos ningún sustento legal para decir cómo vamos a firmar un contrato colectivo de trabajo que tenga garantías ante un tribunal. Si no sabemos si somos burócratas, empleados de confianza. Pues empezó la discusión del 77, no, perdón, del 79, 78, 79. Con respecto a las circunstancias, se vino la huelga del 28 de noviembre del 78, que culminó pues con ese hecho trágico de la muerte de los compañeros, y que nos obligó a reflexionar sobre ello. ¿De qué nos debemos preocupar? Primero, y ahí están las pruebas claras, nosotros demostramos después de marzo de 79 que éramos la mayoría representados. Segundo, a todos y cada uno de los compañeros despedidos se reinstalaron, los que quisieron, porque no quisieron, todos se reinstalaron a instancias del CETUAN. Tercero, la condena pues a los grupos armados que existían al interior de la universidad, y luego la demanda del reconocimiento explícito de que éramos el representante del mayor interés profesional de los compañeros trabajadores. Pues ya el licenciado Germán Rodríguez, el rector refundador de esta institución, llamó pues primero a nuestra capacidad de autodeterminación, que todo lo resolviéramos como nos dice la ley y nos da ese derecho, todo al interior de la universidad, porque no teníamos que ir a ningún tribunal del trabajo, porque no teníamos sustento legal. Allí en el Auditorio del Turismo, cuando estaba grandote, ahí fue donde ante un notario público y la presencia del secretario general de la UAN, entonces el licenciado Jorge Armando Gómez Arias, demostramos que éramos la mayoría. Y ahí se dio un reconocimiento formal. Y bueno, yo creo que las cosas vienen dándose de manera natural cuando se obra de buena fe. Nos ocurre que en el 1980, en el primer periodo de sesiones de la Cámara de Diputados Federal, sale un decreto que establece que los trabajadores de instituciones de educación superior autónomas por ley estamos en el apartado A. Somos trabajadores de pleno derecho, no somos burócratas, no somos trabajadores de confianza, somos trabajadores amparados por el apartado A del artículo 120.
Pues ya pudimos registrar nuestro primer contrato de manera formal, que se eleva la calidad del laudo, por consecuencia es una ley de obligación para las partes que lo suscriben. Y entonces ahí empezó a transitar del CETUAN, que como propósitos claros tenía y tiene como prioridad, como primacía, la reivindicación del derecho de los trabajadores. Y que las cosas periféricas que vienen con ello ya no tienen por qué ser condición obligatoria. Somos ciudadanos, tenemos derechos civiles, constitucionales y laborales, y tenemos que ser muy claros que si nos podemos articular, qué bueno, pero si no, cada quien en su caso debe poner su posición como tal. Y yo, ¿qué les puedo contar si todos los contratos colectivos de trabajo se firman? Los de derecho. Y esto nos lleva pues a hacer esa reflexión, cómo se ha construido un documento, pero cómo es tangible y es real, cómo no es letra muerta lo que existe en él. Y hoy estamos aquí precisamente para ratificar esos compromisos, no para hacer arengas de que ya sabemos resolver todos los líos, simplemente ante esa cosa, y luego la manta y las firmas. Bueno, pues yo que pues, ay, nos vemos, gracias, soy su preferido. No, vengo a ratificar el compromiso con ustedes, para que ustedes también se comprometan, que para que esos 15 compañeros que nos faltan de tiempo completo, y el compromiso que ustedes pueden hacer con nosotros es eso, solamente cumplir con su responsabilidad. Y no solamente me refiero a su responsabilidad en el trabajo, me refiero a su responsabilidad contraída cuando digo me quiero asociar en este sindicato y aquí firmo o acepto. La responsabilidad es también ser coadyuvantes para que quienes nos representan tengan la voz completa y puedan ir ante la autoridad, que hoy ustedes saben que ya no es ir a patear la puerta o hasta darse de golpes con los tiempos, hoy es sentarse en una mesa de discutir, aportar elementos y a construir acuerdos, sin dejar de lado que jamás vamos a renunciar a nuestros derechos en el sentido de las acciones que tenemos que emprender si es que vemos conculcados, vemos violentados nuestros derechos, nuestras conquistas. La huelga, la presión, el paro, las acciones que tengan que hacer, ahí están guardaditas, ¿ya? Están ahí esperando para cuando ocurra una circunstancia de esas. Ojalá nunca ocurra, pero qué bueno que nosotros seamos capaces de decir, aquí estamos. ¿Cómo lo podemos hacer, compañeros? Con el voto. Aun cuando sea una planilla de unidad, debemos demostrar en los hechos que es una responsabilidad que el protocolo nos marca, y que todos y todas, los compañeros jubilados también de esta dependencia, tienen desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día 28 de junio, ahí en donde está protección al salario, que va a estar en la mesa copiadora de votos, para ir a emitir su voto. Si hay contienda, bueno, ustedes saben, en el CETUAN toda la vida el voto ha sido libre, secreto y directo, y a nadie se le coacciona, a veces le amenazan, se presiona para la orientación del mismo. Cuando no hay, que es la tercera ocasión que pudiera ocurrir, que no exista contendientes, que es una planilla de unidad, pues siempre dejamos en la boleta un espacio para la opinión, el punto de vista de cada quien. El que quiere suscribirlo lo suscribe, el que no, no, porque el último, como es secreto, pues no, tiene una condición pues de un voto que está bien documentado en nuestro estatuto. Entonces, eso es lo que yo vengo a pedir, que todas en la institución, que los compañeros jubilados nos inviten para que todo el mundo vaya y emita su opinión, y puede hasta hacer una ruedita si es una sola para decir yo estoy en contra, ¿verdad? Y puede decir qué opina, nos puede echar flores y hasta mentar la madre, pero al último ese es un ejercicio democrático. Eso es lo que hemos tratado de hacer toda la vida, y entonces eso es lo que quiero que ustedes se comprometan conmigo a ese día ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, en el consenso manifestado en una votación, pues obviamente que hay gente que no entiende, que no cree cómo debe ser un ejercicio democrático.
En un ejercicio democrático gana el que más votos tiene, 1 de diferencia gana. Y hay quien cree que, por ejemplo, si somos un universo, vamos a pensar de 1000 gentes, y 501 votan por una planilla y 499 por otra, pues se gana. Pero además eso no quiere decir que el sindicato esté dividido. No son opiniones divididas, porque esa es por antonomasia la acción de la democracia. Podemos cada uno de nosotros pensar diferente y estar divididos en cuanto a opinión, pero no en cuanto a propósitos. Y esas son las cuestiones que debemos cultivar en la nueva generación, en los jóvenes que aquí están ya y que ¿qué podemos hacer? Es inexorable el paso del tiempo, las generaciones tendrán que venir, pero esos jóvenes también deben de empezar a asumir su responsabilidad. Hay quien no ha tenido oportunidad de participar en una elección y no son pocos en nuestro sector. Y eso hay que orientarlos a efecto de que en su momento, cuando la responsabilidad recaiga sobre esta generación, pues tengan elementos para poder caminar hacia adelante y no dejarse sorprender. Ese es el meollo. Miren, hay tantas críticas de repente, y si no hubiera críticas no hubiera legitimidad, en el sentido pues de cómo tengo tantos celos. Ya lo dije, no he hecho otra cosa más que el secretario general del CEPAL, y si yo soy cesante en eso, pues voy para mayo que viene a pensionarme, porque si mi ambición legítima inclusive hubiera sido decir, no, pues yo tengo que crecer aquí en la universidad y aquí le brinco a funcionar y me preparo y hasta puedo ser rector, pues eso es algo legítimo. Pero sin embargo yo entendí y entiendo que mi misión en la UAN ha sido ser secretario de misa. Y eso voy a hacer hasta que me cesen. Hasta que me cesen por los años, por los trabajadores. Porque yo en mis cuentas, pues ya a los 65 años tenía que jubilar por viejito. Y entonces yo no desearía ser secretario general después de los 65 años. Porque también tengo derecho a andar en los pitotes o al menos hacer otras cosas. Porque, aunque no crean ustedes, esta chambita pues no es de una jornada. Y en unos años era de 24 horas todos los días de semana. Y ahora, bueno, que la Dora se junta conmigo en estos últimos años, ya siente que no era de mentiras lo que yo me estoy. Entonces eso es lo que vamos a hacer, porque yo cuando veo, por ejemplo, que hoy presumimos así, que casi 1.400 compañeros y compañeras tienen tiempo completo, decimos, ¿y por qué? ¿Por qué no mejor 1.400 más aquí hechos bola para mal pagados para decir, tengo 2.000, 3.000, 4.000 representados? No, compañeros, la UAN no es empleadora, la UAN es una institución que tiene una función social de las más importantes y nosotros debemos estar orgullosos de ser trabajadores universitarios. Entonces eso es lo que estamos nosotros fomentando, el orgullo de ser universitario, a partir de decir, no solamente es orgullo de corazón y todas las pierdo, no, tengo un salario digno. Y esa es la razón de ser un sindicato, esta lucha diaria. Se los he dicho a algunos, a todos, pero me gusta repetirlo. ¿Qué tiene que hacer? ¿O cuál es la razón de ser un sindicato? Pues hombre, que esos monos que hemos puesto para que nos representen se preocupen de que los documentos nos den garantías de la seguridad del trabajo. Eso nos interesa a todos, a todas. Que ese dirigente y esos dirigentes se levanten todos los días con la voluntad de reivindicar el derecho, así como lo hace el pinche cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues diario, tratar de conquistar el mundo. Ah, pues el sindicalista, el representante, decir, voy a salir a la calle, voy a mi oficina a resolver problemas, a reivindicar el derecho de mis compañeros, aunque sea de uno, ¿sí? Tercero, que nuestros derechos constitucionales se cumplan. Es decir, que nuestro derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al solaz, al esparcimiento, sea una realidad. Y ahí está nuestro. Si a esto le agregas conquistas extra legales, dicen los que saben de esto, o periféricas, como que ahí me arreglen los dientes, que me arreglen lentes, que me den uniformes, que si tengo un CENI, que si tengo una primaria, eso es lo que deben hacer los sindicatos. Y la cuarta, esa es la más importante, la vejez digna. Es decir, tener la certeza de que hoy te jubilas ganando 100 pesos y para la otra quincena ganas los mismos 100 pesos sin impuestos.
y que eso los vas a ganar toda la vida de manera dinámica, porque como le aumentan a los compañeros activos, te lo van a aumentar a ti. Este conflicto que surgió en el 2003, generado por una irresponsabilidad de la universidad, sin duda, de la administración de obligaciones patronales, en el sentido de no interpretar el documento. Oye, pues ¿quién va a protestar si le dan la pensión del seguro más la pensión de la guardia? Pues nadie. Pues ¿quién quiere que no ganar el 170, 180% de sueldo? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero díganme ustedes, como dirigencia debemos ser lo suficientemente irresponsables para no percibir que si eso se da, pues en 10 años no tenemos certeza, no tenemos fondo. Vamos a tener garantías. ¿Cómo? Pues con esas sanciones que se emprendieron. Yo de repente unas analogías, unos ejemplos, para que las cosas queden más claras, porque luego algunas no les hemos sabido explicar cómo son las cosas, aun cuando tenemos 9 años haciendo. Pero primero vamos a ver qué trajo consigo la creación del Fondo de Pensiones. Bueno, la posibilidad de empezar el programa de reordenamiento y profesionalización, que es precisamente el acceder a tiempo completo. Porque nosotros en el 90, 91, logramos que la universidad reconociera las famosas plazas tipo B y las famosas plazas. Esto significaba que quien tuviera plaza B tenía que trabajar dos plazas. Quien tuviera plaza y media, que le hacían o no, a mí no me platiquen eso, yo no tengo nada que ver, pero ese era el propósito. Cuando en 94 se viene la crisis, esto se paró, la universidad de esos 6 años no pudo sostener el ritmo y en el 2000 no lo iban a hacer. Le debíamos nada menos que 40 millones al Infonavit, 40 al Seguro Social, a los impuestos, etc. Entonces el rector Castellón decidió que salimos a la calle. Y fuimos a tocarnos puertas, logramos, obviamente con el compromiso nuestro de crear un fondo de pensiones, el que se reestructurara las deudas, se hiciera quita de recargos y se nos diera un fondo semilla para iniciar un fondo de pensiones. Ese fondo sería fuera de 104 millones de pesos. Nuestro fondo hoy tiene líquidos 240 millones. Pero eso no es el asunto. El meollo está en que trajo consigo que pudimos negociar en esta cuestión, con la creación del fondo, pues que las plazas de B y las plazas medias, pues, se convirtieran en tiempos completos y en tiempos ampliados, con la ventaja clara de aplicar la jornada que la ley da como máximo, que son 8 horas. Es decir, se rebajaron 4 horas de servicio, se garantizó esto, pero además tiene un sesguillo ahí medio interesante por las nuevas generaciones, porque yo no tengo duda que en poco tiempo se estará haciendo la competencia en los exámenes de oposición para cualquier actividad en la universidad, sea administrativa o académico de investigación. Y entonces uno de los indicadores para el perfil promete es ser contratado de tiempo completo. Debe decir así, tiempo completo. ¿Claro? Entonces por eso también tiene su grilla, ¿no? Pero al último, por 2 horas más de trabajo, los compañeros comienzan a ser acreedores al doble de sueldo. Eso implica pues que hacemos una proyección retrospectiva de 10 años y vemos cuánto ha sido el promedio de incremento salarial anual, que anda rondando en el 5%. Pues son 20 años de aumento salarial en una sola acción, por el esfuerzo para realizar 2 horas de trabajo. Por eso la exhortativa a hacer con ganitas el esfuerzo de la chamba, porque quienes ya lo tenemos, bueno, pues ya no tenemos a lo mejor muchas aspiraciones en ese sentido, pero los que vienen detrás, los que faltan, pues sí requieren de que nosotros demostremos en los hechos que somos capaces de profesionalmente desempeñar nuestra función para que tengamos autoridad y voz completa para decirle a la autoridad: haz tu esfuerzo. Pues ¿qué trajo este fondo de pensiones? Eso. Porque eso permitió que las autoridades de la SEP ya voltearan a ver nuestra demanda histórica del reconocimiento de plazas. Quienes ya somos antiguitos recordaremos que la última vez que se reconoció una plaza administrativa en la Universidad de Derecho en 1980. Fíjense que a mí no se me olvida nunca porque es 1988, Juan, 888 plazas reconocidas. Puros 8. Yo también hacía 8.
Entonces estábamos en ese lío cuando se empiezan a abrir las posibilidades de los concursos para bolsas extraordinarias, etcétera, etcétera. Y tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Tuirán, que es el sucesor caso supremo. Obviamente, ¿quién nos llevó? Pues el senador Castellón, porque él es universitario. Y pudimos hablar con él, porque acuérdense que este periodo de gobierno empezó en el 2006, el federal. Y el 7 ya estábamos, el 6 ya estábamos ahí. Y compañeros, oh, virtudes. En 2007, perdón, nos autorizaron el primer paquete de plazas administrativas. Y hoy, este año, ya sumando 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, suman la friolera de 1.182 plazas administrativas reconocidas, que han permitido darle tiempo completo a más de 1.000 compañeros, en lugar de tener otros 1.000, porque ya estábamos aquí, las que no se reconocían. Entonces, eso es algo que se logró en función del fondo de pensiones. Es el copetito que trajo eso, aparte de la certeza de la jubilación. Y entonces, hoy por eso, pues, les echamos el malo a la universidad. Pues, hay que seguir avanzando, y ahí están los hechos. Creo que esa acción, pues, del 2002, donde tuvimos la gran mayoría, afortunadamente, aprobando la creación del fondo, ha traído esas consecuencias. Y hoy también dice nuestro contrato, ese que va a salir en 2 semanas más o menos, en esa cuestión de las jubilaciones, que ningún trabajador de la universidad, administrativo, se podrá funcionar con una pensión inferior a 5 salarios. Estamos hablando ahorita de 8.800, 9.200. Ese será con lo mínimo que te puedas pensionar. Entonces son garantías plenas de esa vejez digna a la que me refiero. Y creo que eso ha sido el esfuerzo de todos los que hemos hecho posible, pues, que un fondo de pensiones se convierta en un instrumento de certeza en la vejez. Y ahí les va el ejemplo, porque el último hay que hacerlo así. Por ejemplo, Alicia y la doctora son exactamente el mismo día, llegaron a trabajar y tienen la misma antigüedad. Hoy ya tienen 30 años, tienen 60 años de edad, y dice, ya me voy a jubilar, dice Alicia, yo ya me he hecho. Y la doctora dice, no, yo todavía traigo cuerda, aquí me voy a quedar. Pues en ese momento, si las dos ganan 100 pesos, Alicia se va y para la otra quincena va a ganar 100 pesos menos impuestos. Por consecuencia, ella va a tener un 12% más de liquidez que la doctora, que como está vigente, tendrá que pagar impuestos. Su única aspiración es o que la reclasifiquen o su prima de antigüedad del 2%, sería así. Pero Alicia ya tiene liquidez, no gana más porque ahí lo gana, ya no le van a quitar impuestos, su liquidez sube el 12%. Y entonces, como ya tiene 60 años, pues entonces dice, yo soy de la ley del 73, pues voy a ir a pensionarme. Va a la UAM, la dan de baja, va allá al IMSS y le dictaminan su pensión. ¿Qué tiene que hacer el trabajador para que su pensión que le dictaminen, pues no lo hagan, no le hagan trampa? Miren, hay 2 leyes por las que estamos regidos los trabajadores en este momento. Una de 1973, que será aplicable a todos los que estamos trabajando formalmente y estamos inscritos al Seguro Social antes de julio de 1997, cuando cambió la ley del Seguro Social. Los demás para acá, recordaron ustedes que con esa ley nacieron las famosas AFORES. Entonces, es la diferencia. Entonces, mañosamente los del IMSS, cuando tú dices, aquí está esta hojita, y ahí dice la hojita, ¿por qué ley le gustaría pensionarse? Pues alguien de manera un tanto ingenua dice, 97, como se ve más corazón. ¿Qué implica esto, compañeros? Tenemos solamente un ejemplo, afortunadamente, porque tenemos una compañera y en obligaciones patronales que está al pendiente. Cuando él se va a pensionar, ¿qué? Yo la acompaño, o si no quiere que la acompañe, le van a preguntar esto. Creo que inclusive es una demanda y ya la corte va a decirles que no sean gachos. El compañero Ismael Ramírez, el que se jubiló en Pesquera, pues él ganaba como 14,000 pesos. Y entonces llegó al IMSS y le dice, ¿por cuál ley se va a jubilar usted? Pues por la del 97. ¿Qué implicó esto?
que si se haya jubilado él por la ley del 73, su pensión se calificaría de la siguiente manera: sus 14,000 pesos más la proyección de los últimos 4 años, o sea, le pagarían de pensión el 75% del promedio del salario de los últimos 5 años. Por consecuencia, su pensión sería del orden del 62% de la lana con que está registrado en el IMSS. Entonces, esto implicaría, si ustedes sacan el 62% a 14,000 pesos, pues estamos hablando de 7, 8,000 pesos. Por la ley del 97, ya por la ley de las AFORES, solamente alcanzó 2 salarios mínimos del Distrito Federal, 3,500 pesos. Entonces vean la diferencia que hay en un simple hecho de cruzar, ¿sí? Y eso ya lo estamos, bueno, esta Rosita Ramírez Torres está al pendiente de eso, pero creo que también ya lo van a proscribir, como también el asunto del fondo de vivienda, que lo quieren echar al montón del fondo de pensiones, de los que estamos de la ley anterior, y que hoy ya por ley, por decreto de la Corte, te lo tienen que regresar. Todo eso es algo de lo que debemos estar nosotros primeros, pero bueno, ellas ahí están. Y entonces aquí, como soy muy malo para las cuentas, ganan 10,000 pesos cada uno, entonces ya gana 12% de liquidez más ella. Pero entonces va y se jubila y le dice: yo leí 73. Entonces le va a dar el 62% o 60% de su salario, porque está registrado. Ese salario lo va a trasladar al fondo, no lo va a mandar, lo va a trasladar, es decir, porque el fondo le va a complementar ese 100% de su salario. Entonces ella va a ganar, si él ganó sus 100 pesos, menos impuestos. Pero como luego, esta es la chambita de uno y ya no andas ahí, dices: bueno, pero espera, un profesor cuando se jubila le dan un nivel más de salario, ¿sí? Y luego la ley dice que alguien que está jubilado ya no tiene la obligación de aportar a los fondos de pensión. Nosotros tenemos un acuerdo de sí aportar, porque pues nuestro fondo tiene 9 años apenas. Solidariamente se acordó esto. Entonces a la universidad le dijimos, y al fondo, ¿saben qué? Como mi compañera va a aportar el 60% de su pensión más el 6% de su salario, más el 18% de la universidad, pues mi compañera está aportando el 84% de su pensión. Solamente al fondo le está costando el 16%. Y los profes, desgraciadamente, del 2000 para atrás, casi nadie está en el seguro social. Le van a costar al fondo toda la vida el 100%. Digo, entonces me parece injusto que pongamos más y ganemos menos en cuanto a la proporción porcentual. ¿Qué te parece si para que los compañeros sigan siendo solidarios, que sigan aportando sus 6, pero tú regresas su sueldo? Y luego, como el nivel S nos da margen de poder hacer cosas, pues darle un 10%. Entonces la pensión real de liquidez de ella que está trabajando y gana lo mismo, ganaban igual, y tiene la misma antigüedad, y tienen todo, la diferencia de Alicia, que se jubiló y ya tiene los 60 años, se pensionó, va a ser del 26%, es decir, el 10 que te van a dar más el 6 de tu aportación, más los impuestos. Entonces tu pensión real en liquidez es del 126%, o sea, 26% más que quien sigue en activo. Entonces díganme si eso es malo. Pues claro que no. No es extraordinario, ¿no? Pues sí, ojalá todos pudiéramos vivir con salarios extraordinarios o con pensiones del triplete, ¿verdad? Pero eso tiene una razón. Porque de esos 10,000 pesos que gana ya ahora sí jubilada Alicia, entonces sacamos cuentas de cuánto cobramos al año, pues cobramos 16 meses básicamente, aparte de los piquitos, por los 12 de 2 de aguinaldo más 1 del empleado. Entonces 16 son 160,000 pesos. ¿Cuánto le pone Alicia al fondo? Pues le pone el 6%, 600 pesos. Pero eso ya se lo están retribuyendo, porque ya no va a ganar los 10,000, ya va a estar ganando 12,600 pesos, ¿verdad? Por sus 26. Entonces le pone 600 pesos al mes. Al año, porque nomás pagamos 12 meses, ¿verdad? 7,200 pesos. En 9 años, pues a 10 le restamos 7,200, son como 65,000 pesos. Eso es lo que ha pagado Alicia en los 9 años. Pero
Si Alicia se hubiera jubilado en el 2003 o 2004, como estuvieron muchos compañeros, pues ya el fondo le hubiera pagado 1.500.000 pesos de percepciones en esos 9 años. Y entonces le pregunto a Alicia, ¿y quién paga eso? Pues yo les digo, pues tu hijo que propusiste apenas el mes pasado o hace 2 meses, o tu sobrino, tu tío, tu hermano, lo que sea, a quien propusiste, el primer día que llega a trabajar a la UAM le empieza a poner y espera al menos que en 30 años, cuando se jubile, pues tenga una condición como la de Alicia, ¿o no? Pues por eso no podemos ceder al chantaje, porque alguien me dice, es que somos poquitos, hombre, ¿en qué afecta al fondo? Ah, nomás ustedes se van a beneficiar y los demás ¿en qué leemos? No podemos ser tan irresponsables, aunque digan que aquí traigo el fondo en la bolsa y que aquí me lo estoy robando. Ustedes saben cómo se manejan esas cosas, pero a mí eso no me preocupa que todos vayamos comprendiendo cuál es la razón del por qué se hacen las cosas. Y que nadie en este mundo, y es el mundo, que es trabajador durante toda su vida útil, pues va a aspirar a tener menos salario que le parta la calidad de vida a la que está acostumbrado. Los achaques son otra cosa. Yo les platicaba al director, miren, un investigador titular C de la UNAM, en un instituto de investigaciones, tiene un salario base de 56.000 pesos, más prestaciones. Ganan 66.000 pesos los argentinos. Son connotados hombres de ciencia, pues. Pero tienen el gran problema que hoy esos son muchos ancianos, gente de 70, 80 años que tienen que ir a trabajar, que llegan con su tanque de oxígeno a trabajar. ¿Por qué? Porque no se quieren jubilar, porque los van a mandar a lista y les van a pagar 10 salarios mínimos del Instituto Federal. Es decir, 17.000 pesos de tener una calidad de vida de más de 60.000, se van a ir a cobrar 17.000 y por eso no se van. Y ellos lo reconocen y lo dicen, es que no nos vamos por esa razón, no porque seamos egoístas, porque hay un montón de muchachos jóvenes mejor preparados, con herramientas más modernas, pero le estamos bloqueando. ¿Pero qué? ¿Me voy a mi casa para con 19.000 pesos vivir cuando estoy acostumbrado a vivir con 60.000? Pues obviamente que no. Eso es lo indigno de una vejez. Que una vez que has cumplido con tus años de servicio, has dejado gran parte o lo mejor de tu vida en una actividad productiva, de repente te pases una vejez de miseria. Y solamente podemos hablar de lo material, pues, porque los achaques y las otras cosas pues, no están a nuestro alcance desde el punto de vista de los años. Porque sí, nuestra preocupación constante, y ahí está la doctora Ruth que no me deja mentir, es checar a todos los compañeros para si hay cosas que se puedan prevenir para tener más salud en la vejez. Pues ahí están haciendo. Entonces todo eso es lo que nosotros creemos que es la razón de ser un sindicato. Todo eso es lo que nos trae aquí a platicar con ustedes para decirles que venimos a ratificar nuestro compromiso y bueno, ante una evidente muestra de apoyo de todos ustedes, pues también manifestarles nuestra gratitud por la confianza. Sabedores todos, sabedoras todas de que a estas alturas del partido pues no vamos a andar haciendo dagas. Como yo le decía a un compañero jubilado de esos que están enojados, compa, tú y yo, compadre además, hemos andado juntos ¿cuántos años? ¿30? ¿35? Aquí en este mitote. ¿Y tú crees que a esas alturas, después de haber librado tantos años, soy tan pendejo, compa, para andar haciendo dagas para irme por la puerta de atrás ahora que ya estoy viejo? No, por favor. Digo, lo que pasa es que no quieres entender y bueno, tampoco te voy a obligar. Pero que alguien me diga a mí, ¿a cuál de esas gentes se les ha hecho alguna gachada? ¿O a quién se le ha hecho alguna amenaza? ¿O a quién se le ha hecho algún daño? No, pues es su voluntad, es su decisión. Y en la universidad eso debemos ser. Hombres y mujeres libres, con pensamiento autónomos si así lo queremos. Y si queremos participar en actividades extrasindicato, lo hacemos por el color y las ganas que nos den. Si le vamos al Guadalajara o al América, ¿qué importa? Lo importante es que los intereses comunes nos unen. No somos una hermandad, es mentira. No somos una congregación de fe, no. Somos trabajadores con intereses comunes, organizados para defender nuestros intereses
Y si eso nos permite generar vínculos de amistad, de cariño y hasta de matrimonio entre algunos, qué bueno. Porque la integración a la que hemos dedicado también tiene que ver en eso, pero no como propósito principal, porque todos somos gente pensante. Y eso es lo que queremos que siga siendo un sindicato, y eso es lo que debemos dejar como legado a nuestros compañeros de las nuevas generaciones, porque el legado que nos dejaron nuestros mayores, los pioneros de este sindicato, no podemos dejarlo en el olvido. Y siempre los honraremos, porque es la mínima condición de dignidad que les podemos dar sus compañeros de sindicato. Así es que yo, la verdad que me encanta echar rollo y luego me presta el micrófono y no lo suelto, pero temas tengo muchos, pero no les puedo decir que soy ahora el virtuoso, ¿no? Solamente a ratificar compromisos mutuos, a decirles que nos queda cuerdita poquita todavía, pero ahí estamos con los mismos propósitos de otros años, más viejos, más vergonzosos y corajudos, pero también más experimentados. Y entonces, junto con ustedes, vamos a lograr nuestras metas pendientes, pero siempre invitándolos a que entendamos que si tenemos una universidad de clase mundial muy pronto, también vamos a ser trabajadores de clase mundial. Y eso es algo por lo que debemos luchar. Yo quiero que hagamos el compromiso todos de ir a reconocer el voto, a decir lo que sintamos que nos sientan. No hay ningún problema, ha sido nuestra práctica común. Quienes tienen muchos años participando en esto lo saben. Pero sí también invitarlas a que si tienen alguna opinión ahorita, vamos a ir a un espacio de opinión si quieren, ustedes los escuchamos y si hay manera de contestar o dar respuesta, también con gusto para terminar esta reunión. La invitación se ha hecho pública, general, hablamos con la universidad que nos pidió, pues con el rector, con la universidad, vamos a no hablamos con el rector y él nos dio la oportunidad de participar en la campaña de manera masiva, siempre dejando como prioridad que no se descuiden los espacios. Se ha necesidad de alternarse, no dejar abandonada la actividad diaria, porque el último es de lo que andamos presumiendo, ¿verdad? Y no podemos ser nosotros pues el vehículo para que se cometan esas cosas que luego son críticas al exterior, ¿no? Y yo creo que entre menos motivos demos, más podemos avanzar. Entonces abro el espacio de opinión si ustedes así lo desean, y si no, pues vamos a hacernos el rollo de terminar. Sí, nena. Tomo la palabra. Soy de aquí, soy jubilada, pero soy de... Sí, veo muchas caritas nuevas, me da gusto que todas esas caras nuevas vayan, conozcan lo que es el sindicato. Yo en lo personal he visto los proyectos de Luis Manuel, que apenas ayer que cuando entré a trabajar, ahí está que fue mi cuna, todos sus proyectos vi culminados, porque los disfruté, los gocé como madre, teniendo Servi, que era un proyecto, y como ama de hogar, tener un hogar, una casa para mis hijos. Fueron proyectos que vi en Luis Manuel y que me tocó gozar desde que se logró su objetivo. Y ya lo que nos olvida Luis Manuel, mi proyecto es hacer una primaria, pero no para sus hijos. Y yo siento que ese logro ya está ahorita. Ya muchas mamás, abuelitas están gozando, en un futuro espero gozarse también como abuelita, y pues invitar a las nuevas generaciones a que conozcan lo que es nuestro sindicato, que conozcan al amigo Luis Manuel, que conozcan lo que es tener un trabajo, valorarlo, quererlo, para cuando demos un paso. Échele. Vamos a dar un paso como el que yo vi, que ya estoy jubilada y aún gozo de todos los beneficios de que la universidad, por medio de los logros que ha hecho Luis Manuel, es bonito ser jubilada, ver a mis compañeros jubilados, irnos a un viaje, gozarlo como hermanos y regresar a casa con salud, con un viaje que había muchos pronósticos, ¿no? Que para aquellos lados mucha violencia, etcétera, etcétera, lo cual no vimos nada, regresamos, estamos aquí.
estamos aún con el apoyo a Luis Manuel y con un frente de base y esperemos que hagan lo para que nos vemos. Alicia. Yo he sido siempre, y no me dejarán mentir mis compañeros, universitaria desde la secundaria, porque yo la secundaria la hice en las inmediaciones de la universidad, mi preparatoria número 1, mi escuela que era anteriormente enfermería, hoy es unidad académica. Hemos visto el caminar de todo y pues próximamente también a retirarme. Con mucho gusto, yo les digo que siempre hay que retirarnos, pues si Dios nos permite, con una calidad, una salud digna. Y pues felicidades, siempre ha habido libertad como tú lo has manifestado, la hemos tenido. Pero más que nada siempre hemos dicho, tenemos un líder nato, no preparado, sino que por naturaleza, así lo eres, nos has representado y adelante, Luis Manuel. Muchas gracias por representarnos y a las nuevas generaciones les he dicho siempre, bienvenidos y quieran nuestra universidad porque es nuestra y de nuestros hijos y nuestros nietos. Nada más nos solicitan hacer lo que nos corresponde y con eso seguiremos adelante, porque nosotros estamos, dijera Luis Manuel, administrando lo que el pueblo nos da y también nosotros darnos. Felicidades. dando la campaña de hace 4 años y a pesar de que ha sido poco tiempo, me siento contenta, me siento orgullosa y satisfecha de todo lo que nos ha proporcionado el sindicato. Me ha tocado ver la formación de la primaria, el éxito que ha tenido. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la UAN. Quiero mucho esta prepa, aquí estudié yo también, aquí me formé, pero sobre todo quiero mucho el CETUAN. Entonces, como generación nueva, como lo mencionaba, venimos con muchísimas ganas de trabajar, de seguir creciendo, de que el CETUAN dure infinitamente y espero que no haya demandar para concordota porque difícilmente vamos a dejar que se vaya. Muchísimas gracias por todo. Bien, si ya no hay alguna otra intervención, pues de veras, con nuestra gratitud por este trato, esa cartulina, la verdad es algo que me motiva mucho, pero sobre todo el verlos a ustedes unidos. Dice nuestro lema que en la unidad está la fortaleza, pues unidos siempre vamos a vencer. Muchas gracias, los esperamos el día 28.